ya que estamos hablando de la radio, quiero hacer un preámbulo. Aparte de que le tengo mucha estima, mucho aprecio, mucho cariño, quiero contarles que Mario David Paniagua es una de las personas que iniciaron la radio en Guatemala. Él, sus hermanos y su señor padre empezaron la radio, que era la 980, hace muchos años, y pues todavía tenemos ahí sí que la bendición y la dicha de tenerlo, ¿verdad? Y pues muy joven y tanto el programa decidió pues, llamarlo a él, porque creo que es parte importante, si no la más importante, para conocer realmente la evolución que ha tenido la radio, y aparte pues que nos dé unos tips y conocimientos más a ustedes que están en el aprendiz de esta capacitación, de cómo un locutor de la talla de Mario David Paniagua pues tenemos la dicha y la bendición de tenerlo. Así que Mario, créeme, para mí es un placer, un gusto tenerte acá. Quiero contarles que yo tuve la bendición no de trabajar directamente, porque estuve llegando mucho a la radio exclusiva. Ahí fue cuando conocí a Jaime, su hermano, que fue para mí también como un hermano. Y pues bueno, una persona de mucho peso. ¿Sí? Hay una persona de mucho peso y sé que les va a hablar muy bien, les va a aprender, tienen que aprenderle mucho. Y pues bueno, Mario, qué bendición tenerte, bienvenido. ¿Quieres hacer aquí? Ahora como aplaudieron. ¡Bravo! Pues la verdad estoy muy contento. Desde hace varias semanas Gustavo ha venido coordinando esta plática con ustedes. Ya me contó de sus aspiraciones, a dónde quieren ir. Estaba esperando mi chaleco, pero a mí no me tocó chaleco. ¿Todos ustedes pertenecen a algún módulo de la municipalidad o son allegados a la municipalidad? No, te comento, ellos sacaron un curso que hizo Intecap. Ajá. Y la municipalidad de Guatemala, por parte de Munijoven. Okay. Entonces, por parte de todas esas capacitaciones que hace la municipalidad, digamos, en diferentes aspectos, pues el día se llegó a la conclusión de sacar un curso de locución que tiene continuidad. Y quien fueron los maestros de ellos fue Aida Arbizu y Jaime Rodríguez, y refresquenme, Fernando Palacios. Rosario Iztacuy. Esto es por parte de ella, ¿no? Y yo tengo la parte de la capacitación, que es ya la pura cabina, donde hacemos contenidos diariamente. El programa lo tenemos de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, ¿no? Y ahí es donde 3 de ellos salen al aire, y los otros pues estamos haciendo enlaces de diferentes alcances. Qué bueno, qué alegre. Eso nos enseña que la radio es muy creativa, muy espontánea también. Hay momentos en los cuales en la radio pues hay que improvisar, y dentro de los cursos que yo doy en nuestra academia que nosotros tenemos en la radio es creatividad e improvisación, porque hay momentos en que se terminó el disco, no hay varo en el texto, no hay algo que leer, hay que improvisar. Hay que tener creatividad también para improvisar. No hay que hablar bobadas en el micrófono, porque eso hoy en día es muy popular en los medios de comunicación. Ustedes se han dado cuenta que en las radios muchas veces, mientras más bobadas dice el locutor, más se ríen, pero adentro de la cabina, porque ellos están haciendo bromas para ellos mismos, no para la gente que los está escuchando en la radio. Muchas veces es tedioso estar escuchando chistes que se están contando entre ellos mismos y que piensan que los oyentes pues también somos parte de la felicidad. Pero bueno,
eso es caso aparte, porque a los que tienen que educar, siempre lo he dicho, la Cámara de Locutores, la Municipalidad de Guatemala, en este caso el INTECAP, en el otro caso, en muchos casos, las academias deben de ser para los dueños de la radio, porque los dueños de la radio son los que permiten que los locutores hablen como hablan. A ellos les interesa únicamente enriquecer sus bolsillos, mientras que la creatividad de lo que en la radio se hacía en mis tiempos es bastante diferente. Si yo les hablo de la radio de mis tiempos, era una radio en la cual pues no se permitían palabras antisonantes en el micrófono de una radio. Hoy en día uno oye hasta malas palabras, hasta en la televisión y en la radio. Más que todo, esto viene por la educación que tienen los medios de comunicación en México, que son muy imitados acá en Guatemala, tanto en la televisión como en la radio. En la televisión hoy en día en México se ven barbaridades que se tratan de imitar aquí también en Guatemala por medio de la radio. A la televisión pues todavía no ha llegado el asunto de hablar barbaridades, pero si vamos abriendo espacios, pronto tendremos programas también tan vulgares como los programas que pasan en el cable a cualquier hora del día desde México. Lastimosamente en Guatemala no hay un ente que rija este tipo de actividades que se desarrollan en los medios de comunicación. Anteriormente la Dirección General de Radiodifusión Nacional, háblese de TGW, La Voz de Guatemala, era la que regía a los comunicadores, tanto en la radio como en la televisión, y era obligatorio que cada quien tuviera su licencia o su carnet, como quieran llamarlo, para poder ejercer el uso del micrófono. Tenía que tener licencia otorgada por Radiodifusión TGW para poder hablar en el micrófono. Hoy en día es un requisito, pero no es indispensable. Cualquier pelón como yo lo llaman y llega al micrófono y ya habla, y ya es locutor, y ya se sienta, se queda, y aunque no tenga registro, le dan oportunidad de sacar su registro posteriormente. Llegó la Superintendencia de Telecomunicaciones y absorbió todo lo que es lo que rige la comunicación en Guatemala, tanto televisión, radio, telefonía móvil, etcétera, etcétera. Lastimosamente, y aquí le va a caer a su jefe, formó la Superintendencia de Telecomunicaciones en el gobierno del presidente Arzu. Él formó la superintendencia, le quitó poder a Radiodifusión y se lo dio a la superintendencia. Entonces, como vieron que era muy buen negocio el usufructo de las frecuencias de lo que fuera, ya no eran concedidas, sino que eran subastadas. Entonces las frecuencias de radio, de telefonía móvil, de cualquier tipo de comunicación, la frecuencia es subastada. El mejor postor obtiene derecho a usar una frecuencia de teléfono, una frecuencia de radio, una frecuencia de televisión, una frecuencia de enlace de transmisión, una frecuencia de lo que sea. Entonces, la Superintendencia de Telecomunicaciones, aunque ustedes vayan y soliciten cualquier información, ahí nunca saben nada, porque administrativamente ellos saben todo, cómo tienen el manejo, cómo tienen el control. Pero si ustedes les van a preguntar por una radio X en Escuintla, pues no les van a poder dar la información, cosa que ellos tienen que tener al dedillo, porque es parte de su función. Eso para hablar algo histórico acerca de lo que es la comunicación en Guatemala. Quiere decir entonces que antes que existiera la superintendencia, cualquier pelón como yo podía tener una frecuencia de radio, llámese FM. Por eso existen muchísimas cadenas de radio. Muchas radios, cuando la Dirección General de Radiodifusión tenía en su poder
las frecuencias, las vendían por 20,000 quetzales. Por 20,000 quetzales cualquiera podía acceder a una frecuencia de radio. Hoy en día hay muchas radiodifusoras que no son dueñas de las frecuencias, sino que son arrendadas. El arrendamiento de una radio en FM cuesta $10,000 mensuales. Dólares mensuales, 80,000 quetzales aproximadamente. ¿Es un negocio redondo? Es un negocio redondo, porque tiene que salir para el arrendamiento y tienen que salir las ganancias y tienen que cubrirse todos los gastos. Entonces lo que le interesa es que los patojos que estén en el micrófono estén hablando boberías para que tengan mucho rating y tengan muchos anunciantes. A eso es a lo que vamos, en el sentido de que los locutores, aunque nos preparemos, aunque seamos doctores, aunque seamos esto, aunque seamos los otros, siempre vamos a depender del productor o del dueño de la radio. Mira, a mí no me interesa que seas licenciado, a mí no me interesa que seas doctor, a mí lo que me interesa es que hables babosadas en el micrófono. Y eso es lo que va a hacer que tu turno, que es de 9 a 10 de la mañana, va a ser el más escuchado, porque vas a hablar esto, vas a hablar lo otro, pero es que eso, pero ¿lo haces o va a venir otro que lo haga? Bueno, entonces yo lo hago. Lastimosamente ese es el caso en Guatemala. Para seguir hablando de historia en la radiodifusión de Guatemala, cuando estábamos tocando el tema de radiodifusión nacional era la que otorgaba las frecuencias. Por un depósito de 300 quetzales le otorgaban a uno en tiempos del inicio de la radiodifusión en Guatemala. Bueno, la radio empezó en 1930 oficialmente con la TGW. Eso ya lo sabemos, TGW. Anteriormente hubieron intentos de radio, pero la historia de la radio se marca como el año de 1930, el 15 de septiembre se inaugura la TGW. Posteriormente cambian la fecha a 16 de septiembre, porque el 15 de septiembre ustedes saben que habían desfiles, habían esto, había lo otro, y el presidente o las entidades de gobierno no podían participar del agasajo de la TGW, entonces lo trasladan al 16 de septiembre. Y tampoco participan, ¿verdad? Porque la TGW ustedes saben que es prácticamente hoy en día es el último lugar donde envían a los políticos, donde ya no hay lugar en el gobierno donde instalarlos, entonces los mandan a la TGW. La Radio Nacional desde los años 70 que se politizó, dejó de ser la voz de Guatemala. Anteriormente era trabajada por personas que sabían lo que era una radio. Después de los 70 se politizó tanto que ahí iban a parar los últimos en ser contratados por el gobierno. Ya no hay dónde ponerlos, mándenlos a la TGW. Entonces ahí se arruinó la voz de Guatemala, se puso afónica la voz de Guatemala y ya no empezó a funcionar como una verdadera voz de Guatemala. Cuando empezó la radio en Guatemala en 1930 no existían locutores, no habían locutores. De hecho, el primer locutor de Guatemala fue Julio Paz Caballeros. ¿Han oído hablar de él? ¿Han oído hablar de él? Conocido como el padre de la radiodifusión guatemalteca porque fue el que montó el primer transmisor de radio en Guatemala. Julio Paz Caballeros era el director de telégrafos en aquella época. Y él era una persona muy capaz. Entonces habló con Lázaro Chacón, que era el presidente de esa época, antes de 1930, y le dice que tiene la intención de montar la primera radio oficial en Guatemala y le da el ok. Si usted puede hacerlo, hágalo. La historia cuenta que él hizo lo que pudo con sartenes y con ollas de la casa de su mamá para poder hacer que un equipo de radio funcionara. Y fue el 15 de septiembre de 1930 cuando funcionó por primera vez la TGW, salió al aire. Es la fecha en la cual pues, se conoce como el Día de la Radiodifusión en Guatemala.
Lastimosamente, Lázaro Chacón, antes de salir al aire de la radio, él sufre un derrame cerebral y pierde la vida. Entonces ya no pudo ver la transición que había entre preparar una radio y que ya saliera al aire. Es donde entra a batear entonces otro personaje muy conocido en la historia de Guatemala. ¿Quién fue el presidente en 1930? Por cultura general lo tenemos que saber. ¿Quién fue el presidente de Guatemala en el año de 1930? ¿Hizo el Palacio Nacional? ¿Quién hizo el Palacio Nacional? Jorge Ubico. A ver, alumnos. Jorge Ubico. Jorge Ubico Castañeda hizo que la radio en Guatemala funcionara. ¿Por qué? Porque Jorge Ubico era una persona muy adinerada, había conocido todo el mundo, fue el primer radioaficionado que hubo en Guatemala. Los radioaficionados tenían un equipito de radio con el cual se podían comunicar aficionadamente con cualquier parte del mundo por medio de radio. En 1920 él fue el primer radioaficionado, y cuando supo lo de la radio, pues la tomó para sí. No existía ninguna otra radio más que la TGW. Fue hasta la llegada del gobierno de Juan José Arévalo que dio apertura para que todo el mundo pudiera tener, todo guatemalteco que deseara tener una frecuencia de radio, hubo apertura para que la solicitara, y él otorgó las frecuencias ya de las radios en Guatemala. En 1928, bajando más a la historia, se hizo el primer intento de aglutinar a los radiodifusores de todo el mundo, porque la industria de la radio ya era muy pujante. Entonces, en 1928, en Berna, Suiza, se hizo la primera reunión para hacer un congreso en el cual pues se reunieran los radiodifusores y ya se pudieran entablar normas para la radiodifusión a nivel mundial. Lastimosamente no se llegó a ningún consenso, y fue hasta el año de 1930 en Washington donde ya formalmente quedan instauradas las leyes que regirían lo que es la radiodifusión en Guatemala y en el mundo entero. Ustedes han oído y muchas veces han preguntado por qué dice TGW, por qué dice TG tal otra cosa, por qué dice TG tal. En esa sesión en Washington, en esa convención, se decidió que cada país tuviera sus propias siglas o su propio código de llamada para identificar el medio de comunicación de cada país. A Guatemala se le otorgó el código TG. A México, por ejemplo, se le otorgó el código XE. A El Salvador se le otorgó el código YS. Y así cada país del mundo tiene su propio código de llamada o siglas de identificación. Cuando ustedes vean pasar un avión, ¿qué es lo primero que van a ver? Bueno, la marca, y dice TG algo, es un avión guatemalteco, o las siglas de algún otro país, y ese es un avión de El Salvador. En Guatemala todo lo que es marítimo, todo lo que es televisión, todo lo que es radio, todo lo que es comunicación electrónica, sus identificaciones o siglas de llamada son TG en Guatemala. Y en otros países tienen su código de llamada, como dijimos, El Salvador, México y otros países. Muchas veces en las noticias sale que encontraron una avioneta en X lugar que transportaba droga y que no tenía siglas. Era una avioneta sin identificación. Y eso lo hacen para que no sepan de qué procedencia era este avión. Eso es lo que sucedió ya en Washington cuando se formalizó ya todo lo que fue la radio. Pero estábamos en Guatemala con Julio Paz Caballeros, que fue el primer locutor que hubo en Guatemala.
Él fue el que hizo la radio, sonó la radio, pero no tenían micrófono para que alguien hablara en la radio. Entonces, como él era muy inteligente, era el director de telégrafos en ese entonces, mandó a solicitar unos teléfonos antiguos, no como estos, ni como los que yo no sé si ustedes todavía conocen, aquellos teléfonos que se discan. Le quitó las cápsulas, las armó de una manera que hizo el primer micrófono en Guatemala para que él hiciera uso de... Probando, esta es la voz de Guatemala. Y se escuchó ya en gran parte, no solo de Guatemala, sino del mundo. Dice la historia que de Amatitlán llegó el primer reporte que estaban escuchando ya la primera radio formal de Guatemala. Porque ya existían radios. Pocos, pero existían. Porque las radios foráneas entraban como locales. Aquí en la ciudad se escuchaban las radios de México, se escuchaban las radios de Cuba, no había televisión en ese entonces, la única entretención era la radio. Entonces, en Guatemala no existían locutores. Los primeros locutores que llegaron a la radio se les llamaron perifoneadores. Ese fue el término el cual se le dio a los primeros comunicadores en un micrófono, perifoneadores. Posteriormente fueron los locutores y hoy en día son los comunicadores. Otro día saber qué se les va a ocurrir, saber cómo nos van a decir. Los pericoteadores. Pero el primer término fue perifoneadores, luego fueron los locutores y ahora son los comunicadores. Pero ¿qué pasaba en ese entonces? No habían universidades, no habían escuelas, no habían academias, no había INTECAP, no había municipalidad, no había nada de nadie para enseñar a cómo entablar una conversación en un micrófono. ¿Qué se hizo entonces? Se llamó a la gente de teatro para que pasara a la radio. Eso no solo pasó en Guatemala, eso también pasó en México, eso también pasó en Cuba. Es por eso que los locutores de antaño, de los que yo tuve la oportunidad de escuchar algunas de sus voces, eran voces profundas, eran voces cautivantes, eran voces que llamaban a la imaginación. ¿Por qué voy a eso? Porque un locutor, antes de ser locutor, por lo menos tiene que tener un curso aprobado de teatro, actuación. Un curso aprobado de actuación para saber cómo voy a actuar en el micrófono. Porque no voy a decir, y ahora voy a complacer a mi amorcito con la canción, te voy a dar un besito porque ¿cómo te gusta? No lo voy a decir así. Una persona que ya está preparada se lo va a decir de una manera especial. Y ahora te voy a dedicar con todo mi corazón. Te voy a dar un besito porque tú cómo me gustas. Hay que saber actuar en el micrófono antes de hacer uso del micrófono. No me voy a poner a gritar tampoco en el micrófono porque me voy a afectar las cuerdas vocales. Para mantener unas cuerdas vocales siempre hidratadas no debe de faltar estar tomando líquido. Líquido, llámese agua, no Coca-Cola, vaya a la publicidad, cafecito, ni agua pura, que ya es la que me está haciendo falta. Y no veo nada por acá, pero bueno, no importa. Entonces, para mantener su voz hidratada, sus cuerdas vocales hidratadas, siempre tienen que estar hidratadas con agua pura. El agua pura, nosotros como seres humanos somos como una planta que si no la regamos se muere. Si nosotros no nos hidratamos, nuestros riñones van a sufrir, vamos a sufrir también, los intestinos van a sufrir, vamos a tener estreñimiento, vamos a tener un montón de cosas por falta de agua. Inicialmente,
para tener una buena lubricación en la garganta, hay que beber suficiente agua todo el día. Ya se le acabó la pila. Entonces, les recomiendo siempre que tomen suficiente agua. A mí, yo soy una de las personas que predica y no se convierte. ¿Ya? No me gusta mucho tomar agua porque me da náusea. Pero los expertos dicen que con unas gotas de limón o con algo, uno puede digerir el agua sin azúcar. Es recomendable tomar cosas. A mi edad me tengo que cuidar de muchas cosas. Ustedes que están patojos también se tienen que empezar a cuidar para no padecer problemas cuando sean más grandes. Bueno, como me gusta a mí hacer mucho los ejercicios en la academia de creatividad, de formación para que los compañeros... lástima que no traje agüitas. Gracias. A la salud de don Álvaro y de los presentes. Es que me acordé de él por el color. Solo la salud de los presentes, por favor. ¿Cómo la cosa? Solo la salud de los presentes. Ah, bueno. Como me gusta mucho el asunto de creatividad y entrenar con los patojos, vamos a hacer un pequeño ejercicio de creatividad en este momento. El primero que levante la mano va a venir conmigo. No, ya levanta, ya ganaron. Pape también. Es mejor que no sobre, no que falte, ¿verdad? Que eso. La blanca en medio para que siempre. Siéntense, caballero. Imagínense ustedes que en este momento estamos. No hay vasos de Durport. Imagínense que estamos en una cabina de radio y que ellos son mis entrevistados. Por lo general, cuando uno hace una entrevista, siempre debe de saber a quién va a entrevistar, porque si no va a estar bateando a la hora de estar. Y el entrevistado tiene que saber su tema, por lo menos, de qué le van a preguntar. Pero ustedes se han dado cuenta que los periodistas hoy en día son pícaros, porque invitan a los programas a los entrevistados y les dicen que vamos a hablar de los puentes de Guatemala. Él va preparado para hablar de los puentes de Guatemala, pero como los periodistas son pícaros, lo que menos le van a hablar es de los puentes de Guatemala. Lo que trata, muy amable, muchas gracias, lo que trata es de ridiculizar a la persona que están entrevistando. Otra cosa que sucede es que el entrevistador siempre sabe más que el entrevistado. Y el entrevistado nunca lo dejan hablar. Y el entrevistador está, pues sí, entonces fíjese que yo, que sí, que no, yo sé mucho, sí, que... ¿Y usted qué opina? ¿Qué puedo opinar si usted ya lo dijo todo? Muchas veces eso sucede. Que el entrevistador siempre se quiere llevar las palmas de todo lo que sucede. Muy buenos días, estamos en nuestra radio imaginaria y tenemos tenemos que sacar bien la voz para que, como no tenemos aparatos de amplificación en este lugar, ¿verdad? Entonces tenemos que sacar bien la voz. Nos encontramos en la radio imaginaria para presentar a estos dos jóvenes que hoy representan este movimiento en el cual pues la juventud de Guatemala viene rindiendo culto a todo lo que viene sucediendo en el acontecer político de Guatemala. ¿Usted qué opina de la política hoy día en nuestro país? No sé, porque no estoy informado sobre la política en el país. ¿No le gusta mucho hablar acerca de la política? Antes que nada,
Debo de preguntar su nombre, por favor. Alejandro Murga. Gracias, Alejandro. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlos. ¿Usted le gusta la política o no le gusta la política? ¿El deporte le gusta a usted? Sí, el deporte le gusta a usted. ¿Le gustan los estudios? Le gustan los estudios. ¿Reprueba algunas clases de vez en cuando? De vez en cuando. De vez en cuando, sí. El deporte. ¿Qué podemos hablar del deporte? Depende de qué deporte le gustaría hablar. ¿Qué deporte maneja usted? La Serie Mundial ya se acerca. ¿Qué opina usted? ¿Cómo ve la confrontación? Porque la Serie Mundial de béisbol es cautivante. Trae mucho público, no solo a nivel local, sino a nivel de medios de comunicación. Sí, claro, los partidos que se llevan a cabo son bastante entretenidos y pueden cambiar de rumbo porque no solo es un partido, son 5, si no estoy mal, que se juegan, depende quién va a ir ganando la serie. Exactamente, es de el que a más juegos gane, ese es el que se lleva la serie mundial. Sí, es 4 de 5, creo yo, el asunto, más o menos. Sí, entonces da para bastante. Y ahora, ¿usted sabe más o menos quiénes son los que van a llegar a la final? No, yo no estoy enterado de los equipos que están jugando en la Serie Mundial. Yo prefiero seguir otro tipo de deportes como el fútbol americano. El fútbol americano, muy bien. El fútbol americano, a pesar de que en Latinoamérica no es muy conocido, ya en Guatemala ha habido alguna introducción de lo que es el fútbol americano, no solo a nivel masculino, sino que nos hemos enterado también que a nivel femenino se está manejando ya el fútbol americano. Sí, claro, hay una asociación guatemalteca de fútbol americano que se dedica a promocionar este deporte, no solo en la rama de contacto de fútbol americano con casco y lecheras, sino también hay una modalidad que se llama flag football, que es sin contacto, solo usted le tiene que quitar un pañuelito, se podría decir, a la persona que lleva en la cintura. Menos violencia, ¿verdad? Ajá, entonces es el que practican más las mujeres. Bueno, es muy interesante también porque hemos visto también que la violencia de las mujeres, pues, también se viene a minimizar con este estilo de hacer fútbol americano. ¿Y este estilo de hacer fútbol americano nace en Guatemala o ya viene desarrollándose No, viene desarrollándose desde Estados Unidos, al igual que el fútbol americano normal, para evitar lesiones o contactos indebidos, o pueden ser malintencionados, si lo quiere ver así, de otras personas. Nosotros nos hemos dado cuenta como medio de comunicación cuando hemos ido a transmitir estos eventos que el público masculino no acude mucho a los encuentros masculinos precisamente, pero cuando juegan las mujeres se llena el estadio. Es algo sorprendente, ¿verdad? Y nosotros que nos ha tocado cubrir ese evento, pues nos llega mucho. Pues muchas gracias, Murga, por estar aquí con nosotros en la cabina imaginaria de esta radioemisora. Ahora, pasando a otro tema, ¿qué podemos platicar acerca de los estudios? ¿Cómo van los estudios de locución? Sabemos que a usted le gusta la comunicación, el micrófono, la radiodifusión. ¿Qué se quiere especializar usted en radio, televisión? ¿Qué le gustaría a usted? Me gustaría especializarme en radio. En radio. Entonces yo le recomendaría inicialmente que sacara bien la voz para poder hacer uso del micrófono. Le explico esto porque en el radio, y esto es para que todos lo puedan escuchar, en el radio hay muchos aparatos que son sumamente delicados y finos, principiando por el micrófono. Si usted no le habla fuerte al micrófono, los aparatos que registran su voz no van a registrar suficiente potencia, entonces no van a mover los compresores, los limitadores, y su voz va a estar muy limitada cuando ya esté sonando en un radio. Va a sonar baja y opaca. Entonces tiene que sacar la voz para que pueda funcionar. Es un gran engranaje lo que funciona en una radio. Por ejemplo, aquí en la radio donde nos encontramos en este momento, tenemos aquí nuestro equipo, pero el transmisor se encuentra en el Cerro Alush. Nosotros estamos enviando la señal hasta el Cerro Alush, y desde el Cerro Alush, que queda allá por San Lucas, ¿conoce usted, verdad? Allá, por allá. Más o menos. Ahí están las torres de transmisión. ¿Por qué? Porque es el lugar más alto de Guatemala. Entonces, allá es donde están colocadas la mayor cantidad de torres de radio y de televisión
que distribuyen la señal a nivel nacional. Entonces yo les recomiendo entonces que saquen la voz, ¿verdad? Okay. Muy bien, así está muy bien. Entonces, si usted se quiere dedicar a radio, ¿qué estilo de radio le gustaría hacer a usted? Pues un poco de radio romántica. Radio romántica. Así es. Por lo general, las radios románticas van dedicadas a programas nocturnos. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo tendría usted un programa de radio? ¿Qué nombre le pondría? Los cupidos del amor. Los cupidos del amor. Pero no los escupidos, ¿verdad? No los cupidos. Los cupidos del amor, porque el amor es para todo el año, no solo el 14 de febrero, no solo el día de San Valentín, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haría usted su programa de radio? ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos acá en este momento disfrutando de este programa, esta noche de romanticismo. Estamos dedicándole el amor, esa poesía, esas notas musicales para que todos tengan ese suspiro de amor. Ok, entonces usted cuando ya presenta el programa y ya está dentro del programa, tiene que cambiar su papel porque ya es romántico el asunto. Ya es para llegar al corazón de las personas sin perder la profundidad de la voz. Así que pues yo estoy muy agradecido. ¿Cuál es su nombre? Me dijo Leonel. Leonel, el enamorado. El enamorado. ¿Le gustaría entonces tener a usted un programa de romántico? Romántico, dedicárselo al amor, dedicarle esas poesías a esas parejas que están ahí unidas. ¿Y qué música más o menos, con qué intérpretes estaría usted? Pues música así como Divino, Rey, Camila, un poco de Temerarios para estar así como con los suspiros y todo. ¿Y los reggaetones no los va a hacer? Cero reggaetón. Eso lo manda usted al carajo, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues aquí tenemos a un compañero que le gusta el deporte y a un compañero que le gusta la música romántica. Entonces creo que esta entrevista pues ha estado muy interesante y espero que los oyentes también la hayan disfrutado. Así es, muchísimas gracias por escucharnos acá en esta radio imaginaria con el compañero Murga y con su servidor, el entrevistador. Muchas gracias, Murga. Pues hemos tenido el gusto de presentar esta mini entrevista. Uno cuando está en una entrevista pues tiene que ser espontáneo y por lo general no debe dejar hablar al que lo está entrevistando porque son sus 15 o 30 minutos de fama que va a aprovechar uno en el medio de comunicación. Entonces pues tiene que aprovechar sus 15 minutos o los minutos que le den para poder soltarse, para tener mucha chispa, poder comunicarse y poder hablar con su público. Así que muchas gracias por haber venido a Radio Imaginaria. Muchas gracias. Estoy a las órdenes. Muchísimas gracias. Estamos a las órdenes. ¡Aplausos! Cuando uno está en una presentación en vivo o en la cabina de radio o donde sea, tiene que hacer mucho uso de su expresión corporal. La expresión corporal habla más que 1000 palabras. La expresión corporal cuando uno está hablando en vivo, no, ustedes han visto los cantantes, por ejemplo, Luna de Shelahu, qué bonita eres tú. Es que no me sé la letra. No la voy a cantar así. Yo la voy a cantar. Luna de Shelahu, qué bonita eres tú. Cuando uno está en un micrófono, se está moviendo, está haciendo ademanes, porque con las manos uno está apoyándose para poderle dar más énfasis a las palabras. No hay un texto. Alguien puede redactar un texto por ahí para que yo lo pueda leer en este momento con ademanes y todo. Alguien es bueno para producir un texto de lo que se les ocurra en este momento para que lo pueda leer. Eso sí que con buena letra, ¿verdad? Porque si no, no voy a entender qué es lo que dice. O lo pueden hacer en el teléfono, o tienen un guión por ahí que podamos leer para demostrarles que cuando aún estando en la cabina de la radio, en la radio y en la televisión, ya la televisión, las noticias de la televisión, ¿cómo se leían antes? De unos años para atrás. Bien loco. El gobierno de Guatemala ha informado que muchas personas se encuentran en un río atrapadas. Ahora ya no es así, ahora
El gobierno de Guatemala ha informado que muchas personas se encuentran en un río y hacen ademanes, ya se mueven, hasta se paran, hasta caminan ante la cámara, ya hacen el uso de su expresión corporal. Por ejemplo, no sé si el licenciado Gustavo está buscando un texto o está viendo si le mandaron su lonchera o va a compartir. Nadie hizo un texto, qué bárbaro. Aquí solo hay información, no hay anuncios. Un anuncio. Ahí lo está redactando ya Gustavo, para más se le redactó el anuncio y ustedes todavía están pensando cómo redactar un anuncio. Pero qué barbaridad. Ya les dije que uno tiene que... ¿Qué va a pasar el día? Vos tenemos que anunciar que estoy vendiendo mi carro. Haceme un anuncito ahí rápido y me lo pasás cuando estés en la radio. Ay, ahorita te lo hago y ya hace el anuncito Vos fíjate que mi mamá inauguró la tienda allá en la colonia. Hacete el anuncito, vos, hacete la banda. Fíjate que entraba un nuevo producto a la radio, pero el productor no ha venido. ¿Quién podrá hacer un anuncio? Yo se lo hago. Y empiezo a redactar el texto porque voy a usar mi creatividad. No solamente voy a ser un comunicador, voy a ser creativo. Cuando uno es comunicador, no solamente ver y observar son dos cosas diferentes. Ver es ver hacia la puerta, estoy viendo la puerta. Observando, estoy observando mi entorno. Y entonces, al llevarme esa observación, yo puedo comentar cuando yo llegue y me pregunten cómo era el lugar, puedo comentar. Estaba a mi derecha un profundo barranco con una vegetación espectacular. Gracias a Dios no ha sido deforestado. La municipalidad creo yo que ha cuidado que no lo hayan deforestado. No sé si hay un río o algo ahí abajo, pero es un lugar bello. Estamos en una galera donde estamos varios alumnos y así sucesivamente yo puedo comentar porque observé. No solamente vi a unos jóvenes sentados en unas mesas tomando notas. Entonces el comunicador debe de ser un observatorio para que a la hora de querer comunicar algo tenga algo que decir. No solamente me vine en la camioneta y el chofer era muy abusivo porque no le paraba a las gentes o toqué el timbre varias veces y me dejó a 4 cuadras. Yo venía en la camioneta, veníamos muchas personas, veníamos muy contentas porque el chofer venía manejando de una manera increíble, la música la llevaba a bajo fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Los comunicadores deben ser observadores más que mirones. Aquí viene el texto. Aplausos para el teacher. Me tengo que poner lentes, pero estos no. Estos tampoco. Estos sí. Okay. Primero tengo que repasar, ¿verdad? Aunque muchas veces se da el caso en que ustedes van a tener un texto de primera lectura. ¡Lee esto! Y me voy a morir, ¿verdad? Porque no lo he practicado. Muchas veces en los noticieros está el noticiero y llega alguien y les ponen la nota en el escritorio y lee el escritorio. Noticia de última hora, nos informan en este momento tal y tal cosa. Lo hace con propiedad. Pero en Guatemala, lastimosamente, los canales abiertos de mayor popularidad tienen gente ya muy anticuada, ya muy pasada de moda, como se dice, old fashion, y son muy cuadrados y son muy chapeados a la antigua. Dijeron, el Instituto Guatemalteco de Escuelas Radiofónicas te invita a participar en las capacitaciones que tenemos de lunes a viernes desde las 14 horas en nuestras instalaciones a partir del lunes 9 de octubre del presente año. 11 Avenida, 1845 Zona 2, Ciudad Nueva. Para mayor información, comuníquese al teléfono 2235-5341. Ese es un texto informativo. Hay muchas maneras de hacer texto, ¿verdad?
Pero si esto yo lo tuviera que grabar en un estudio de grabación, yo me apoyo con mi mano derecha, si soy derecho, o con mi mano izquierda. ¿Y por qué me voy a apoyar con la mano? Porque le voy a dar intención a mi voz. IGER, el Instituto Guatemalteco de Escuelas Radiofónicas, te invita a participar en las capacitaciones que tenemos los días viernes desde las 14 horas en nuestras instalaciones a partir del lunes 9 de octubre del presente año. 11 Avenida 1845, Zona 2, Ciudad Nueva. Para más información, llámanos al 2235-5341. La expresión corporal es importante a la hora de que uno esté hablando, ya sea sentadito. Por lo general, en Guatemala, todas las radios trabajan sentados. Fuera de Guatemala, todos los locutores trabajan parados, no se sientan para nada. Ellos están con su micrófono, están parados y están manejando el teléfono. Y todos lo están haciendo parados porque la voz parado suena mejor que sentado. Cuando uno va a grabar un anuncio no lo graba sentado, lo graba parado. El micrófono cuando uno va a grabar no tiene que estar acá ni acá, mucho menos, tiene que estar acá. ¿Por qué? Porque la tráquea se va a abrir. La tráquea, ustedes conocen la tráquea. Entonces la tráquea se va a abrir más y voy a hablar aquí o a cantar aquí. Entonces aquí se va a oír más clara mi voz, voy a beber suficiente agua como ya dijimos y vamos a hacer muchas cosas interesantes para la próxima vez que me inviten a estar aquí con ustedes porque el tiempo creo que ya se ha cumplido. Muchas gracias por haberme puesto atención, pero si quieren puedo seguir hablando porque para seguir hablando a uno, pues cuando está en el micrófono, ay Dios, cuando estamos en los micrófonos no hay cosa que nos pare. Así que yo los insto a que sigan adelante, a que trabajen, a que se esfuercen, a que aprendan. Gustavo se la sabe de todas, ya es un viejo zorro en el ambiente de la radio, así que esfuércense, sean felices, hagan de la radio o de la televisión o de lo que ustedes quieran un arte, no un trabajo, porque pongan atención, hacer lo que se hace en radio o televisión es un asunto artístico, tanto como tomar una foto, como escribir una nota, escribir en el periódico, todo lleva una situación artística. Yo cuando estoy en el radio o cuando estén en el radio, Gustavo, todos somos unos artistas del micrófono que las personas que nos están escuchando nos están admirando por lo que nosotros estamos hablando y diciendo. La radio es el teatro de la mente. Con nuestra voz podemos transportar a las personas a donde nosotros querramos. Yo les puedo contar un cuento que estoy viajando por la luna y la gente se está imaginando que yo estoy viajando por la luna en ese momento. Naturalmente la sonorización, efectos de sonido, musicalización, todo eso es parte de lo que conlleva una excelente y muy buena narrativa. Así que... Muchas gracias por el texto. Ya vieron cómo se hace un texto rápido. Hay muchas maneras de hacer textos. Este fue un texto informativo. Hay textos que se pueden hacer dialogados. Hay textos institucionales. Los textos institucionales más que todo se utilizan para instituciones como los bancos o el gobierno de Guatemala, la municipalidad, conjuntamente nos hemos esforzado. Ese es un anuncio institucional, hasta la voz es institucional en ese estilo. Y también están los dialogados. ¿Qué tal, doña Chonita? ¿Qué tal ha ido? Pues fíjense que bien, porque eso y eso, otro es un diálogo lo que se está tratando de hacer, pero eso más que todo se hace con actores. Recuerden, antes de ser locutores, por lo menos que alguien de teatro les venga a dar unas indicaciones de cómo deben de actuar ante el micrófono. Yo se las puedo mandar con el mayor de los gustos y se ponen de acuerdo para que platique con ustedes y les cuente cómo es el asunto tan importante del manejo
de la voz de muchos factores y de muchas maneras. Muy agradecido, muchas gracias. ¡Bravo! Licenciado Mario David Paniagua. Saludos de don Álvaro y de ustedes.